Luego de tirarle tanta porquería a un montón de personajes de One Piece, creo que es el momento perfecto para hacer una pausa y hablar del que para mí es uno de los mejores personajes escritos por Eiichiro Oda, Kozuki Momonosuke, el niño que habiéndolo perdido todo, se transformó en el hombre que fue capaz de devolverle lo más valioso a un país entero, su libertad. ¿Qué le hace tan bueno? ¿Cómo fue su evolución? ¿Por qué fue tan odiado a pesar de esto? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, como ya es costumbre en el canal cuando hablamos de un personaje, empezaremos por su trasfondo. Momo fue un niño que nació en un sitio bastante particular, el barco del que terminó convirtiéndose en el hombre más fuerte del mundo, es decir, el Moby Dick de barba blanca, teniendo como padres a Amatsuki Toki, una viajera temporal proveniente del siglo vacío, y a Kozuki Oden, el heredero del clan de la dinastía de shoguns de Wano. Ya desde que ese muchacho nació tenía muchas expectativas sobre su futuro dada la procedencia de sus progenitores, y esto es sumamente importante para nosotros los espectadores, puesto que al ver lo fuerte que era su padre siempre tendríamos presente el potencial que podría desarrollar ese muchacho, y de la misma manera al saber que Toki venía de la época más importante de la historia también se sumaría el valor añadido de ser alguien importantísimo para la trama, puesto que ella iba saltando constantemente en el tiempo en búsqueda de cumplir un objetivo específico, acción que detuvo en el momento en el que conoció a Oden y le tuvo a él. Pero bueno, más allá de todas esas cosas que nos harían tener expectativas sumamente altas por este personaje, podríamos decir que también nació en una cuna de oro, puesto que siempre estuvo rodeado de los más fuertes, y eso se traduce en lugares bastante seguros, ya sea en su nacimiento rodeado por la banda de Barba Blanca, como posteriormente en su niñez por la banda de Roger, o incluso en una etapa un tanto más avanzada de la misma al vivir en el castillo de Kuri. Y perdónenme por hacer mucho hincapié en esto, pero es que aquí Oda nos está gritando a la cara constantemente que ese muchacho nació para ser fuerte, y vaya que lo terminaría haciendo, pero no de la manera en la que muchos querían. Pero bueno, en medio de las aventuras de Roger, Toki enferma y estos se vieron en la obligación de irse a Wano para dejarle ahí al cuidado de los vasallos de su esposo, y junto a su madre Momo también se quedó en ese lugar. Fue ahí donde empezaron los problemas, puesto que todo esto coincidió con la época en la que se llevó a cabo la usurpación al puesto de Shogun efectuada por Orochi y Kaido. Pero más allá de esto, que será importante para más adelante, dicha situación no le afectó a Momo directamente, puesto que este continuaba estando protegido por su madre y por los vasallos de su padre. Vamos, en pocas palabras, seguía siendo un niño mimado a pesar del caos que estaba ocurriendo alrededor. Y esto es bastante interesante, puesto que un argumento que sale a la luz cuando se habla de forma negativa de Momo es su falta de calle, por decirlo de alguna manera, en comparación al resto de niños jóvenes a los que hemos visto pasar por adversidades dentro de la historia. Pero con esto Oda nos deja bien en claro que él es bastante diferente a esos niños, ya que en ningún momento tuvo que esforzarse por nada, puesto que siempre estuvo resguardado y nunca le faltó nada de lo que podría haber necesitado, a diferencia del resto que tenían que rifárselas de alguna u otra manera para poder sobrevivir. Pero debido a esto necesitaba un choque de realidad, y este le llegaría más temprano que tarde. Luego de que su padre regresara tras haber llegado a Locktel, este decidió enfrentarse a Kaido y Orochi por haber maltratado a su familia. No obstante, este fue engañado por el Kurozumi, y un tiempo después, al darse cuenta de ello, intentó confrontarles, pero este perdió. Ahí el poderoso Oden fue derrotado, y por la misma, la figura imbatible que representaba a su padre en la mente de Momo se rompió. Poco después este fue ejecutado, y tras esto el dragón se dirigió al castillo de Kuri, lugar en donde vivían los Kozuki, para eliminar a su heredero, es decir, a Momo. Sin embargo, este se encuentra con un niño que, debido a haber estado sobreprotegido durante toda su vida, no tenía esa actitud que el ex tripulante de Rocks vio en Oden, por lo que luego de sujetarlo frente al vacío, situación que le generaría un miedo tremendo a las alturas a Momo, se fue decepcionado, dejándole bien en claro una cosa a aquel niño: no estaba a la altura de su padre. Palabras que calarían incluso en los espectadores, ya que le puso una cruz encima a Momo con la que tendría que cargar de ahora en adelante frente a nosotros, puesto que para ese momento todos estábamos clarísimos que su participación en la batalla contra Kaido debía ser fundamental. Pero bueno, dada la situación, Toki decide enviar a algunos de sus vasallos junto a su hijo hacia el futuro, puesto que ella era consciente de que ese niño no debía morir, y tras esto termina sacrificándose luego de dar un discurso que daría pie a que muchos de los habitantes de Wano no perdieran la fe en recuperar a su país en un futuro, habitantes que más adelante estuvieron dispuestos a luchar por la libertad de su país y lo hicieron. Y este sería el trasfondo de Momo, es decir, el de un niño al que, como bien dije en la intro, no le faltaba nada, y posteriormente lo perdió todo, y esto a la edad de 8 años, cabe resaltar. Con esto debemos tener en cuenta que en todo lo que vimos en el presente de la historia, este muchacho tuvo que cargar con el dolor de haberse quedado huérfano, de tener un trauma generado por el tipo que acabó con la vida de su padre, y por si fuera poco, con
con la presión de tener que estar a la altura de Oden para cumplir el objetivo de liberar su país. Es por esta razón que, en nuestro primer contacto con él, de mala manera intenta adoptar las actitudes de los samuráis, ya saben, eso de no mostrarse vulnerable frente al resto, razón por la cual rechazaba de buenas a primeras las comidas que le ofrecían, por muy hambriento que estuviera. Pero no nos adelantemos, al salir de Wano junto a Raizo, Kinemon y Kanjuro, este terminó en Dressrosa, lugar en donde, luego de haberse separado de Raizo y Kanjuro, fue testigo de cómo actuaban los piratas, y para darles el choque de realidad, Oda decidió usar uno de los peores piratas, sí, Doflamingo. Esto haría que desarrollara una desconfianza hacia esa clase de personas y hacia el mundo en general, pero su estadía en Dressrosa no se extendería más, ya que posteriormente se fue en un barco hacia Punk Hazard, lugar en donde se separó de Kinemon. Ahora se encontraba completamente solo, y producto de su desconocimiento e inexperiencia, sin darse cuenta se comió la copia de la fruta de Kaido que Vegapunk había hecho en el pasado. Tras esto, debido a una serie de acontecimientos un tanto irrelevantes, este terminó atrapado en el vertedero de la isla. En ese momento podríamos decir que Momonosuke tocó fondo, puesto que se encontraba en el sitio más bajo del lugar en donde se encontraba, algo bastante poco glamoroso si tomamos en cuenta que era el heredero del clan más importante de su país, y como si fuera poco, ahora también tenía la apariencia del tipo que acabó con la vida de su padre. Ya no es que no pudiera parecerse a su padre, sino que en la vida le golpeó el orgullo al hacer que obtuviera los poderes de quien se lo arrebató. No podía caer más bajo, pero por lo mismo, de ahora en adelante solo podría subir, y quien le muestre ese camino es Luffy, puesto que tras varias situaciones que se dieron en la isla, este terminó también en ese lugar. Y fíjense lo gracioso que es el hecho de que quien terminaría quitándole el puesto a Kaido se conociera con quien terminaría quitándole el puesto a Orochi en un basurero. Pero bueno, estando ahí, Luffy presiona a Momo lo suficiente como para que este tome la forma de dragón, la cual le hacía asustarse a sí mismo, pero producto de la presión este pudo crear pequeñas nubes que le permitieron volar, y así salieron ambos de ahí. Y es que desde que se conocieron, Luffy hacía que Momo se enfrentara a sus miedos, ya sea usando su fruta, confrontando su miedo a las alturas, o incluso el simple hecho de interactuar con un pirata, puesto que ya sabemos que Doflamingo le había generado ese temor a esa clase de personas previamente. Luffy era quien le haría superarse, y si analizamos su evolución en retrospectiva, se nota que Oda nos lo dejó bien en claro desde que se conocieron. Pero bueno, siguiendo con esto, Momo fue testigo de lo fuerte que era el sombrero de paja al ver cómo derrotaba a César, y posteriormente se reencuentra con Kinemon, quien en aquel entonces se hacía pasar por su padre, y esto podría ser un poco deshonroso para ambos tomando en cuenta su forma de pensar de samuráis, pero en retrospectiva este momento tiene una carga sentimental tremenda, puesto que nosotros como espectadores sabemos el cariño que se tenían el uno al otro, y que también, más allá de hacer esta actuación, Kinemon sí que ocupó realmente ese puesto. Pero luego de ese reencuentro les tocaría una dura cena, puesto que Sanji decidió hacer una sopa, y al ver el caldero hirviendo, obviamente los recuerdos de Oden saltaron nuevamente, pero ahí es donde Momo hizo de tripas corazón. No podía continuar lamentándose, debía empezar a avanzar para cumplir sus objetivos, por lo que el momento en el que acepta comer luego de haberse negado simboliza el primer paso hacia adelante que daría en el camino de superar el duelo generado por sus pérdidas, y al ser los Mugiwara quienes le rodeaban, nos indica que junto a ellos seguiría avanzando en ese camino. Sin embargo, no todo lo que le rodearía estando con ellos le haría bien, y es que debido a ser un niño metido en una situación complicada, tanto Nami como Robin sacaron ese lado materno que ambas tienen, el cual no tiene nada de malo. Recordemos las penurias por las cuales ellas también tuvieron que pasar en esas edades, y debido a esto empezaron a sobreprotegerle de cierta manera, cosa que hace que Momo vea en ellas esa figura que llena de cierta manera el espacio que dejó vacío Toki, aunque esto está planteado de una forma un tanto extraña, puesto que también desarrolla comportamientos pervertidos junto a ellas, lo cual es bastante turbio si tomamos en cuenta que estas estaban dándole una especie de cariño maternal, pero bueno, igual hay que tener en cuenta que es humor japonés, así que de momento dejémoslo en que Nami y Robin le sobreprotegían en ciertos momentos, y eso quizás no le hacía tan bien tomando en cuenta que el muchacho debía hacerse duro, no porque un niño de 8 años deba hacerlo, porque no es así, sino más bien porque la situación que éste intentaba solucionar requería de alguien duro que la afrontara, y sí, es injusto que un niño de esa edad sea quien deba solucionarla, pero la vida no es justa, y está en cada quien afrontar este hecho como buenamente pueda. Ahora, si seguimos avanzando, la verdad es que en el arco de Dressrosa este pasó bastante desapercibido, ya que formó parte del grupo que se fue a Zou cuando la banda se separó, por lo que como no hay nada que profundizar en este lugar, pasemos al arco de la isla Elefante. Fue en ese lugar donde, tras haberse reagrupado la tripulación, Kinemon y él se vieron en la obligación de revelarles toda la verdad respecto a su situación, contándoles así su objetivo de confrontar a Kaido y a Orochi para recuperar el control de su país. Fue ahí cuando Kinemon le pidió a Luffy que le ayudara con ese objetivo, pero el sombrero de paja, que había entendido la situación mejor que nadie, se negó, puesto que quien realmente debía
debía pedirles ayuda no era Kinemon, sino quien en teoría era el líder de todos ellos, es decir, Momonosuke. Muchos no estuvieron de acuerdo con que Luffy tomara esa postura, a fin de cuentas era someter a mucha presión a alguien que seguía siendo un niño, pero es que la tarea que este quería hacer no la podía cumplir comportándose como uno, y Momo, como buenamente pudo, se lo pidió. Fue ahí cuando comprendió que debía empezar a sacar pecho por su situación, no podía continuar dejando que el resto fuera quien se ocupara de los asuntos que le correspondían a él resolver. Luffy quizás estaba siendo un poco duro, pero esto no iba a detener una persona que se acoplara a lo que él quisiera, sino de tener a alguien que le apoye en lo que realmente necesitara, y en ese momento lo que necesitaba era templar su carácter y que le forzaran a seguir avanzando. Es ahí donde queda más clara la figura de mentor que ocuparía el sombrero de paja. Más adelante Momo sería líder si cumplía con sus objetivos, y debía aprender más temprano que tarde a actuar como uno. Pero bueno, tras esto se establece la alianza entre piratas, minks y samuráis con el fin de asaltar el shogunato de Wano, pero acto seguido de esto ahora sería el destino quien le pusiera a prueba a Momo. Si ya había avanzado en el camino que tenía que recorrer por ser el hijo de Oden, ahora le tocaría hacer lo propio por ser el de Toki también. Y es que, como bien mencioné al principio, esta parte de su linaje se vincula más al destino que tenía pendiente desde el siglo vacío, el cual se manifestó en la voz de Zunisha cuando ésta empezó a ser atacada por Jack. Esta requería que Momo le diera la orden de atacarle, ya que era él quien estaba destinado a ordenar al elefante ancestral, y tras varios momentos que, además de ser desesperantes para el espectador, también buscaban reflejar lo difícil que era para un niño de 8 años estar metido en esa situación. No obstante, este logra hacer lo requerido, le ordena a Zunisha contraatacar y esta de un trompazo derrumba la flota de Jack. Es aquí cuando nos damos cuenta como espectadores de la importancia de este muchacho dada la vinculación que tiene con el siglo vacío, y de hecho, hasta él mismo fue consciente de ello, ya que su primera acción motivada por su propia voluntad como representante del clan Kozuki fue posponer su regreso a Wano, esto con el fin de quedarse más tiempo junto a Zunisha para poder comprender un poco mejor el vínculo que ambos tenían, razón por la cual Momo no llega junto al grupo de los Mugiwara que fueron directamente a Wano al salir de Zou, y aquí es oportuno resaltar el paralelismo que hubo entre Roger y Oden con el de Luffy y Momo al ambas parejas llegar a Wano, puesto que al igual que los últimos, los primeros también llegaron a sentir la voz de Zunisha cuando estuvieron presentes en el lugar. Por otro lado, todos sabemos la vinculación que tienen Roger y Luffy, y no hay que ser un genio para entender que Oden y Momo también tienen una. Pero bueno, tras todo esto entramos en el país de Wano. Es ahí donde Momo demuestra su voluntad por estar a la altura del conflicto al que se iban a enfrentar al empezar a entrenar con la espada junto a Zoro. Ya desde este momento vemos que hay una evolución clara en el muchacho que en su momento esperaba que el resto hiciera todo por él, y que ahora es alguien que activamente busca una mejoría para su situación. Sin embargo, cabe resaltar que seguía siendo un niño, por lo que esos pequeños pasitos hacia atrás antes de actuar seguirán estando presentes. Y esto lo podemos ver claramente en Udon, donde vio como Luffy actuó como un verdadero líder al confrontar a los carceleros del lugar, razón por la cual los prisioneros recuperaron su confianza. Con esto preparó la situación para que Momo pudiera personarse ante ellos como su líder, y a su vez también le dio su toquecito de realidad para que no se desviara del camino que debía recorrer al recalcarle que seguía siendo un miedoso. Tras esto empezaron los preparativos para el asalto a Nigashima, y mientras eso sucedía, Momo rechazó la espada de su padre, ya que no se consideraba lo suficientemente fuerte como para empuñarla. Y es que, bueno, siendo sinceros, la espada era más grande que él. Pero además de ser involuntariamente cómica esta situación, aquí Oda nos metió la indirecta de lo que terminaría ocurriendo. Momo debía hacerse más grande físicamente para poder ser un efectivo de utilidad dentro de la guerra en la que iba a participar, y tras esto no volvió a ocurrir nada relevante que le involucrara hasta que se fue junto a sus vasallos al puerto Tokage, lugar en donde Kanjuro ejecutó su traición, engañándolos a todos para así secuestrar al propio Momo, a quien posteriormente se lo llevó a Nigashima para entregárselo a Orochi. Nuevamente Momo se enfrentaría a uno de sus miedos, las alturas, pero ya no era el mismo niño que lo desarrolló, por lo que en un acto de valentía le ordena a todos que siguieran con el plan, ya que él se las arreglaría para sobrevivir, y vaya que lo intentó, puesto que en un momento determinado intentó escapar, pero no lo logró, y por dichos actos recibió una golpiza de parte del traidor. Pero bueno, tras esto Kanjuro se lo entregó a Orochi, quien quería darle Matarile, pero Kaido no le dejó. En lugar de eso lo puso en una tarima frente a todos sus subordinados, ofreciéndole el camino de la supervivencia luego de renegar su apellido y por ende negar ser hijo
hijo de su padre, o ser ejecutado al asumir toda la responsabilidad como líder del movimiento que intentaba recuperar Wano al ser él el Kozuki a cargo. Momo, al igual que en el pasado, otra vez se encontraba con Kaido poniéndole a prueba, solo que ahora con la condicionante de que este quería vengarse de Oden, puesto que el samurái había hecho que su hija renegase de él, y para descobrárselas tenía la intención de hacerle lo mismo a Oden, pero aprovechándose de la cobardía de Momo. Sin embargo, no contaba con que el niño hubiera crecido tanto desde la última vez que se vieron, por lo que Momo, demostrando su valentía nuevamente, se presenta ante todos como el heredero del clan Kozuki y además como el futuro shogun de Wano. Y antes de recibir su castigo, sus vasallos llegaron para enfrentar a Kaido, salvándole así la vida. Tras esto, Momo tendría una participación un tanto desesperante en la guerra, puesto que tuvo que pasar por el resguardo de varios personajes debido a sus nulas capacidades físicas para desenvolverse en una situación de esta clase. Con esto, Oda nos estaba planteando que se necesitaba que creciera para poder apoyar en la guerra, y esto se manifestaría en un pequeño punto de quiebre luego de que conociera a Yamato, la cual terminaría siendo su acompañante más adelante. Pero de momento, si seguimos con la historia, el muchacho eventualmente leyó el diario de su padre, el cual previamente le había dado Yamato. Ahí se dio cuenta de que, más que buscar sobrevivir, él no debía morir, puesto que había algo mucho más importante que debía hacer en un futuro, más importante incluso que liberar su país y abrir sus fronteras. Y esto explica de cierta manera una decisión muy importante que tomaría en el futuro. Sin embargo, si continuamos avanzando en la historia, este se reencuentra con sus vasallos, quienes le protegieron de un Kanjuro que tomó la apariencia de su padre para intentar engañarlos a todos. Nuevamente la figura de Oden sería deshonrada frente a sus ojos sin que este pudiera hacer nada, pero no había tiempo para quejarse, puesto que Kaido, quien ya había derrotado a Luffy, decidió bajar de la azotea para terminar la guerra poniéndole fin a la vida de Momo, quien gracias al sacrificio del que ocupaba el puesto vacante de padre que dejó Oden logró escapar junto a Shinobu. Nuevamente Momo perdía a alguien a quien quería producto a su debilidad, o bueno, al menos eso era lo que él pensaba, porque realmente no perdió a nadie en ese momento. Pero bueno, lo importante es que esta situación fue la gota que derramó el vaso, ya que no podía permitirse a sí mismo seguir siendo débil. Justo este momento coincide con su reencuentro con Luffy, quien necesitaba volver a Onigashima luego de haber sido derrotado por Kaido, y todo esto hizo que Momo tomara la decisión de ordenarle a Shinobu que le hiciera crecer con los poderes de su fruta, renunciando así a la poca inocencia que le quedaba. El conflicto requería que alguien físicamente fuerte se sumara para ser concluido, y no sería otro que el heredero de los Kozuki quien se adicionara, solo que ahora con la apariencia de un dragón gigantesco semejante a Kaido. No obstante, debido a su inexperiencia, este no logró volar de la forma más óptima posible, y terminó estrellándose con la isla de Onigashima mientras este estaba flotando en el aire. Pero lejos de ser una situación problemática, esta simbolizaba el ascenso de Momonosuke, el cual siempre se dio de forma accidentada debido a que no dejaba de ser un niño de 8 años, pero lo que importaba era que a pesar de chocarse con todo, este no dejaba de subir, tanto en su evolución como literalmente. Y así llegó a la azotea, lugar en donde junto a Luffy y Yamato enfrentaron a Kaido. Ahí Momo le mordió, sumándose así a la lista de personajes que le enfrentaron antes de ser derrotado, pero tampoco se quedó ahí, puesto que, seamos sinceros, se volvió más fuerte, sí, pero no lo suficiente como para sobrevivir un enfrentamiento contra Kaido. Pero bueno, al reencontrarse con Yamato, esta le sirve como compañera, dándole indicaciones de lo que debía hacer para salvar a su país, dejándole así el trabajo de cambiar la dirección en la que iba la isla de Onigashima para que no cayera encima de la capital de las flores, puesto que recordemos que Kaido le levantó con sus nubes con ese objetivo. Todo esto mientras Yamato se ocupaba de los explosivos que se encontraban en el sótano, de los cuales se encargó, y posteriormente esta se reencontró con Momo. Es ahí donde también le sirvió de apoyo moral, ya que Luffy eventualmente fue derrotado otra vez, y Kaido al hacerlo exigía la cabeza de Momo para así terminar la guerra. Pero Yamato no lo dejó sacrificarse, y ciertamente este es otro paso hacia atrás del heredero del clan Kozuki, pero se justifica, ya que Kaido estaba amenazando a todos sus presentes y el muchacho solo buscaba entregarse para salvar a quienes le apoyaron, siendo esta una decisión bastante inocente, ya que recordemos que en cualquiera de los dos escenarios esas personas tendrían desenlaces letales. Pero eso no quita que la postura de Momo se haya originado por el acto noble de sacrificarse por el, entre muchas comillas, bienestar de quienes le seguían. Pero antes de que eso ocurriera, Zunisha se comunicó con él. Esta se encontraba al frente de las fronteras del país y requería romperlas para sumarse al conflicto, pero Momo, quien ya había leído el diario de su padre y ahora comprendía la importancia que él mismo tendría en un futuro, decidió mantener a su país cerrado. Esta es una decisión importante, puesto que la situación en la que se encontraba era sumamente complicada y cualquier ayuda que llegara iba a ser de mucha utilidad, además de que el romper las fronteras en sí era el objetivo de su padre, pero Momo tomó la decisión madura de no hacerlo por un bien mayor, y en el futuro veríamos que tenía razón al tomarla, pero de momento, si seguimos con la historia, antes de que se fuera junto a Yamato a enfrentar a Kaido, volvió a escuchar
escuchar a Zunisha, solo que esta vez el elefante se comunicó con él para anunciarle el regreso del Joy Boy. Y fue ahí cuando junto a Yamato presenció la remontada de Luffy, quien le pidió mientras preparaba su ataque final que quitara de en medio Nigashima para que esta no se destruyera por el impacto que se generaría, dejando así la vida de todos sus Nakama en sus manos. Y como no podría ser de otra manera, ese niño, el cual ya no era un niño de hecho, puesto que había crecido junto a todos ellos, él no le defraudó, salvando así a todos los que estaban en la isla y a la capital de las flores al lograr aterrizarla lejos de ella, poniendo fin así a la guerra de Onigashima. Pero la cosa no iba a terminar ahí, puesto que luego de eso le tocaría tomar el puesto de Shogun frente a todos, y estando acompañado de sus vasallos dio su discurso, revelándonos así su apariencia de adulto. Y es que, sin darnos cuenta, el niño que había abordado el barco en Punk Hazard ya se había transformado en un hombre, el cual, luego de haberlo perdido todo, le devolvió lo más importante a su país, la libertad que le habían arrebatado. Y algo que no puedo dejar de lado es que en medio del discurso este se apoya en Kinemon para poder concluirlo, y Kin, quien se mostró sumamente orgulloso de que ese muchacho al que vio crecer hubiera logrado su objetivo, le volvió a ayudar, tal cual como lo venía haciendo desde siempre. No obstante, las cosas no iban a terminar ahí, puesto que una semana después los peligros llegarían nuevamente a Wano. El almirante Ryokugyo amenazaba con quitarles nuevamente esa libertad, y Momo junto a su gente fueron a enfrentarles, aunque este les pidió que no se metieran, ya que esta sería la prueba que debía afrontar como Shogun, demostrando así esas agallas que ahora tenía. Pero este aún no era lo suficientemente fuerte como para enfrentar a un almirante de la marina, por lo que Shanks, quien se encontraba de casualidad por ahí, ya saben, casualmente intervino en la historia justo cuando estaba por estrenarse su película, ahuyentó a Green Bull. Con esto se nos dejó bien en claro dos cosas. La primera es que Momo debía seguir creciendo, pero que iba en el camino correcto. Y la segunda es que la decisión que tomó de mantener las fronteras cerradas estaba acertada, ya que estas mantendrían a raya los peligros mientras él mismo se volvía más fuerte. Pero bueno, ya con esto solo nos quedaría verle despedirse de Luffy, donde luego de un malentendido le agradeció a todos dejando salir ese niño que aún se encontraba dentro suyo. Y es que no se entiende su evolución sin la presencia de Luffy. Gracias a tenerle como ejemplo de líder, ahora él podría hacerse cargo del país que le ayudó a liberar. Y bueno, sé que a muchos no les habrá simpatizado las conductas de cobardía que el personaje demostraba tener frecuentemente durante toda su evolución, pero es importante entender que son normales, puesto que este empezó siendo un niño mimado y que posteriormente se vio envuelto en un conflicto que le superaba. Es por esta razón que Momo siempre requirió del apoyo de alguien para poder cumplir sus objetivos, ya que nunca tuvo tiempo para prepararse para afrontarlos, siempre debía hacerlo sobre la marcha. A través de este camino, Oda nos muestra que los grandes problemas requieren de grandes sacrificios, así como también de tener una fuerte voluntad por resolverles. Momo nos enseña que no hace falta dejar de tener miedo para volverse valiente, y que cada quien a su manera puede llegar a ser fuerte. Obviamente, él no es tan poderoso como lo llegó a ser su padre, ni siquiera está cerca de serlo, pero demostró que al igual que él, también es capaz de ser un líder que vele por la seguridad de quienes están a su cargo. Y esto, viniendo de ser un niño al cual todos debían proteger, es una evolución resaltante. A mi parecer, Momo es uno de los personajes mejor escritos por Eiichiro Oda por todo esto, ya que hubieron muchísimos factores que influyeron tanto en su problemática como en su crecimiento, y a pesar de que dicha evolución se extendió durante varios arcos, la misma pudo cerrar de forma perfecta sin haber perdido el sentido. Señoras y señores, él es Kozuki Momonosuke, el niño que sacrificó su infancia por la libertad. Recientemente hice un video explicando la evolución de Momonosuke y también dando las razones del por qué yo creo que es uno de los mejores personajes que ha escrito Eiichiro Oda en su manga. Sin embargo, en las publicaciones promocionales del mismo me di cuenta de que había muchas personas que le tenían bastante desprecio, y una comparativa frecuente que hacían con intenciones de dejarlo mal parado era ponerle al lado a Otama, la niña de los dangos del arco de Wano, diciendo que ella sí que era valiente porque hacía las cosas sin llorar, a diferencia de Momo. Y este tema me generó mucha curiosidad y tras haberle dado un par de vueltas di con la razón del por qué ambos personajes son tan distintos, y eso hoy te lo explicaré en este video. ¿Quieres saber por qué Tama es God y Momo ZZZ para muchos? ¿Por qué ambos personajes actúan de forma tan distinta a pesar de tener la misma motivación? ¿Qué fue lo que el autor nos quiso transmitir con ambos? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video.
Bien, lo primero que debemos hacer es explicar un poco el actuar de Tama para comprenderla más a profundidad. Y es que todos nos acordamos que en un acto de gallardía total esta se involucró en la guerra de Onigashima, y hasta cierto punto podríamos decir que fue determinante para asegurar la victoria debajo de la azotea, puesto que recordemos que gracias a sus habilidades hizo que todos los gifters se voltearan y lucharan a favor de la alianza. Esto sirvió para que la gente le colocara en un pedestal bastante alto, puesto que no dejaba de ser una niña de 8 años que se metió valientemente en una guerra donde a priori esta no pintaba nada, y cambió drásticamente el curso de los acontecimientos. Pero hay que tener en cuenta también que toda esa valentía provenía de una niña que en su momento demostró estar sumamente asustada y se vio superada por la situación, y esto ocurrió segundos antes de que diera la orden que hizo que todos los gifters se voltearan a favor de la alianza. Ahí Otama se puso muy nerviosa, debido a que le generó un pánico escénico tremendo el hecho de tener que hablar para que todo Onigashima le escuchara desde el balcón en el cual todo el mundo sin mucho esfuerzo pudiera voltearse a verle. Sin embargo esta, gracias al apoyo que tenía por parte de Usopp y Nami, que eran los que se encontraban acompañándola en ese momento, superó dicha situación y logró realizar ese acto. De esto podemos resaltar una cosa, y esa es que a pesar de que Tama se mostró débil en un principio, logró su objetivo, y esto no fue impedimento para que a la gente le continuara agradando el personaje. Y bien que así fuese, puesto que dicha demostración de debilidad, entre muchas comillas, podría justificarse perfectamente con el hecho de que era una niña de 8 años cargando con una responsabilidad muy grande en ese momento, puesto que en sus hombros estaba el peso del resultado de la guerra que se estaba librando debajo de la azotea. Eso hubiera puesto nervioso a cualquiera, y más a una niña de esa edad. Sin embargo, debido a la grandísima motivación que esta tenía, no veía otro camino que no fuese el actuar. Y es que, como todos sabrán, Otama era una niña que nació en una situación de pobreza extrema, ya que tuvo la mala suerte de nacer en un país de Wano gobernado por Orochi, y también de tener unos padres que trabajaban en la mina bajo condiciones extremadamente precarias. De hecho, estos eventualmente terminaron estirando la pata por ello, dejando a su hija huérfana. No obstante, como Tama siempre vivió entre la pobreza, tenía ese toque de realidad presente desde el vamos. Ella era plenamente consciente de cómo funcionaban las cosas en el lugar en donde estaba parada, por lo que, como pudo, se buscó las formas de sobrevivir por su cuenta vendiendo sombreros que ella misma hacía. Y cuando se le presentó la oportunidad de sumarse a las filas de la alianza para aportar su granito de arena en la lucha por liberar su país, no se lo pensó dos veces y se metió de cabeza en ello. Y esto se debe a que desde bien temprano Tama aprendió que debía actuar de alguna u otra manera para recibir una recompensa, ya sea vendiendo sombreros o utilizando su poder en medio de una guerra. Y este factor es clave para que se generara el contraste con Momo, quien, a diferencia de ella, era un niño con cuna de oro, puesto que fue el hijo de uno de los daimios del país, y durante prácticamente toda su infancia este estuvo protegido principalmente por su padre, quien débil precisamente no era, su madre, quien siempre le resguardó, los vainas rojas, que no dejaban de ser efectivos bastante resaltantes si de combate hablamos, y si me apuran también podría mencionar a Roger y a Shirohige, puesto que durante un buen tiempo estuvo a bordo de sus barcos. Obviamente esto iba a hacer que ese niño desarrollara una mentalidad completamente distinta a la de Tama, puesto que donde una tuvo que rifársela haciendo sombreros para mantenerse ella y al viejo narizón que supuestamente la cuidaba, la explotaba mejor dicho, el otro tuvo todo a su alcance desde siempre. Y en parte esta es una de las razones que hacen que para Momo el haber perdido a sus padres fuera un evento mucho más traumático que para Tama, ya que fue una situación mucho más alejada a la realidad que este vivía en comparación a la situación en la que se encontraba la Kurosumi. Debido a esto podría decirse que a Momo le pesa mucho más sacar el pecho ante los conflictos. No obstante, también existen otros dos grandes factores que influyen en la problemática interna del personaje. El primero de ellos es la responsabilidad con la que carga. Como bien mencioné antes, con Tama, esta se achicopaló de buenas a primeras cuando cayó la responsabilidad de una acción determinante para la guerra en sus hombros, pues constantemente Momonosuke se veía envuelto en dicha situación, ya que todas las acciones y decisiones que este debió tomar como representante del clan Kozuki fueron determinantes para que la guerra pudiera darse desde un principio, así como también para que la misma se resolviera cuando ya se estaba desarrollando. Y si bien es cierto que este tenía una forma de abordar las adversidades un tanto molesta, puesto que lloraba, y no precisamente poco, esto también tiene una justificación, ya que al igual que Tama, este tiene su misma edad, es decir, 8 años, y adicional a esto, como bien expliqué antes, a diferencia de la Kurosumi, este muchacho no tuvo que rifársela desde bien temprano, más bien fue sobreprotegido durante toda su vida hasta que sus padres estiraron la pata meses antes de que él tuviera que cubrir su lugar como líder de la oposición al mandato de Orochi y Kaido. No obstante, igual entiendo que, a diferencia de Tama, Momo no se haya ganado ese cariño debido
debido a que Oda sobreexplotó las situaciones donde este lloraba antes de actuar, pero hay que tener en cuenta que es un comportamiento propio de un niño de 8 años, pero bueno. El otro factor interno que influye en su problemática es el tener siempre los reflectores encima de su cabeza. Para esto me gustaría regresar nuevamente a la situación en donde Tama se achicopaló antes de dar la orden debido al miedo escénico que esta acción le generaba, pues al igual que ella en ese momento, Momo también tenía los ojos de todos puestos encima, pero en su caso constantemente, ya sea porque en él recaía la responsabilidad de tomar alguna decisión o simplemente por ser el hijo de Oden. Todos esperaban que Momo estuviera a la altura de su padre, y de hecho el puesto que este ocupaba lo requería de cierta manera. Esto es sumamente importante puesto que le coloca encima una presión mucho mayor que la que ya tenía Tama, la cual no tenía por qué demostrar nada. Pero para que nos entendamos mejor, imagínate que tienes dos hamburguesas. La primera la compraste en un restaurante de lujo y te costó carísima, y la segunda te la regalaron y no sabes ni de dónde la sacaron. Si pruebas ambas y resulta que la primera, es decir la de lujo, no te convence del todo, te va a dejar un peor sabor de boca que si antes probaste la que no te costó nada y sabía normalita, puesto que en la primera tenías unas expectativas puestas, mientras que la segunda no tenía nada que demostrarte. Eso mismo sucede con Momo y Tama. En el primero teníamos unas expectativas gigantescas, mientras que con la segunda no esperábamos nada a priori. Pero igual está medio raro eso de comparar a hamburguesas con niños, así que salgamos de esa situación extremadamente malinterpretable lo antes posible. Eso sí, no dejemos de tener presente que son niños, y es que la propia historia de One Piece nos tiene mal acostumbrados a los espectadores, ya que luego de ver cómo la mayoría de los Mugiwara se sobreponen a sus conflictos y duelos, muchas veces sin ayuda desde bien temprano en su vida, nos podríamos llegar a creer que ese es el comportamiento propio de un niño, cuando no es el caso. Los niños son niños, no conocen cómo es el mundo, y por ello no tienen las herramientas necesarias para desenvolverse bien en el mismo por su propia cuenta. Es por eso que no está mal que demuestren debilidad ante las situaciones complicadas, ya que eso les hace ser más reales. ¿Qué creen ustedes que sería más real? ¿Que un niño arrastre problemas psicológicos luego de la pérdida de un ser querido, o que utilice eso como motivación para autosuperarse? Obviamente lo primero, pero bueno, Oda es plenamente consciente de ello, por lo que sutilmente nos da un toque de realidad al meternos en el mismo arco en donde dos niños de 8 años terminaron liberando a un país, a una tercera infante que actúa de forma más lógica tomando en cuenta su edad, y esa es Otoko, la hija adoptiva de Yasui. Al igual que Tama y Momo, esta perdió a su padre por culpa de la situación del país, situación sumamente trágica puesto que a diferencia de los otros dos, a ella ni siquiera se le concedió el lujo de poder llorarle debidamente puesto que comió una Smile, y esto hacía que incluso al llorar desconsoladamente no pudiera parar de reír. Pero bueno, al igual que a los otros dos, a ella toda esta problemática la superó, pero a diferencia de ambos, la fruta que esta comió no le permitía aportar nada en la guerra, razón por la cual no se involucró en la misma, y aún así el cierre que esta tuvo al terminar el conflicto nos conmovió a todos, puesto que como buenamente pudo aportó con lo que tenía, es decir, con su esperanza, y nadie le recriminó nada, porque al igual que los otros dos, ella también era simplemente una niña con mucha mala suerte. ¿Y saben la razón por la cual los tres cierres que tuvieron estos infantes fueron buenos? Porque como conjunto nos demuestran que a través de sus contrastes, que la misma situación que les perjudicaba a todos, les afectaba de forma completamente distinta a cada uno, y aún así todos ellos lograron superarlas como buenamente pudieron, ya sea cargando con toda la responsabilidad al ser la cara visible, siendo ese as en la manga que ni su propio bando sabía que tenía, o simplemente no perdiendo la fe en que las cosas podrían mejorar. Y como reflexión nos queda la idea de que ninguna de las tres posturas fue incorrecta, puesto que no podemos esperar que personajes de esa edad se involucren en un conflicto de tal magnitud, y si ya se ven en la obligación de hacerlo, se debe entender que estos no van a tener las mismas capacidades de desenvolverse dentro de ellos como otros personajes que son mayores. Es por esta razón que Luffy representa tanto para Momo como para Tama esa figura que les indica hacia qué dirección ir, sirviendo de motivación para que ambos lograran sus respectivos objetivos en la guerra, puesto que por sí mismos no lo podrían haber hecho. Curiosamente, en cada una de sus respectivas acciones determinantes, ambos siempre estuvieron acompañados de personajes en los que se pudieron apoyar. Pero en fin, con respecto al enunciado de la miniatura, la verdad es que no creo que Tama pueda llegar a ser mejor Shogun que Momo, puesto que este último tiene mucha más experiencia y madurez debido a que ha pasado por muchísimas más situaciones diversas en su aventura. Pero eso no implica
significa que Tamano pudiera ser mejor Yonkou que... En el mundo de One Piece existen varias facciones. Por un lado está la de los piratas, que, sin ser una gran alianza, puesto que se mantienen en conflictos internos constantemente, representan a la más numerosa, por así decirlo. Luego está la de la Marina, institución que se encarga de confrontarlos y de estar al servicio del gobierno mundial, que es una facción aún más grande. Y por último está el Ejército Revolucionario, del cual hablaremos en esta oportunidad. ¿Cuál es la función de los liderados por Monkey D. Dragon? ¿Qué tanta relevancia han tenido dentro de la historia? ¿Y qué tan importantes serán para la resolución de la misma? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos entender es qué diablos se supone que hace esta facción dentro del mundo de One Piece. Y es que el Ejército Revolucionario se creó como respuesta a ciertas acciones que el gobierno mundial hacía. Como todos sabrán, esta organización puede hacer con total libertad muchas cosas que, tan solo por mencionarlas, YouTube se pondría bastante sensible. Y ya se imaginarán cuáles son ese tipo de cosas. Solo con ver el pasado de Boa Hancock ya se pueden hacer una idea. Pero el punto es que el gobierno y sus integrantes pueden hacer estas vainas con total libertad sin ningún tipo de penalización, ya que ellos son la ley dentro de ese mundo. Y entre tantos abusos que fueron cometiendo a lo largo de la historia, un día una gota derramó un vaso, y esa fue el incidente de Ohara, situación en la cual se destruyó completamente una isla y se eliminaron a todos sus habitantes solo porque un pequeño grupo de ellos estaba investigando los poneglyphs. Fue en ese entonces cuando Monkey D. Dragon, quien tras ser testigo de cómo terminó toda esa situación, se decidió a crear un grupo que luchara en contra de todas estas injusticias que el gobierno mundial cometía. Fue ahí cuando nació el Ejército Revolucionario, el cual tendría como principal objetivo el erradicar esa discriminación sistemática que el gobierno mundial aplicaba, razón por la cual unos cuantos años después de esto, específicamente 8 años antes de que su hijo diera inicio a su aventura, este sería considerado como el criminal más peligroso del mundo, puesto que ya para ese entonces estaría establecido como el líder de una organización que representa una amenaza seria para el status quo establecido por el gobierno, la cual por cierto tenía como miembros fundadores a Dragon, Emporio Ivankov y Bartolomeo Kuma. Y hablando de sus miembros, prácticamente todos los integrantes del Ejército Revolucionario tienen una serie de pensamientos que les hace estar radicalmente en contra del gobierno mundial, ya sea porque vivieron en sus propias carnes las maldades que estos cometían, o simplemente porque no están de acuerdo con dicho actuar debido a sus ideales. Este grupo a día de hoy es una facción bastante numerosa, y por lo mismo se distribuye en varios grupos, por definirlos de alguna manera, habiendo uno por cada mar que hay en el mundo. Es decir, está el grupo revolucionario del North Blue, que es liderado por Karasu, ya saben, el tipo que parece un cuervo, el grupo del South Blue, que es liderado por Lindbergh, el mink inventor, el grupo del East Blue, que es liderado por Belo Betty, la tipa de los lentes, la bandera y que anda con las pechugas al aire, y el grupo del West Blue, que es liderado por Morley, el gigante Okama. Sin embargo, también existe el grupo G, el cual se ocupa de abarcar el territorio del Grand Line, y este es liderado por Emporio Ivankov, el cual, como ya mencioné antes, es uno de los miembros fundadores. Y si hablamos de estos miembros, no se puede dejar de lado a Kuma, quien luego de fundarlo parece que se convirtió en un Shichibukai, es decir, pasó de fundar al Ejército Revolucionario que iba en contra del gobierno a unírsele al transformarse en un guerrero del mar, aunque a día de hoy no están tan claras las motivaciones que este tuvo para cambiarse de bando tan drásticamente, pero bueno, la sede principal del ejército estaba establecida en Báltigo, una isla ubicada en algún lugar del Grand Line. Sin embargo, tras los acontecimientos de Dressrosa, el Yonkou Barba Negra la invadió, forzándolos así a tener que trasladarse al reino Kamabaka, ya saben, la isla de los Okama. Es ahí donde actualmente están establecidos, y desde donde están llevando a cabo su plan para debilitar al gobierno mundial luego de enterarse por medio de Sabo de la papeada que le metió Imu al rey Cobra. Pero no nos adelantemos a eso, ya que previo a todos estos acontecimientos el ejército revolucionario ha realizado varias acciones interesantes, en algunos casos en contra del gobierno mundial, en otros a favor de los ciudadanos y en algunos otros casos ambas a la vez, siendo ejemplos de ello la intervención que tuvieron en el incendio de la Great Terminal hace aproximadamente 12 años, donde salvaron a todos los habitantes de ese lugar del incendio que fue ocasionado por la nobleza del reino de Goa con el fin de eliminar a toda esa gente. De hecho, fue ahí donde Dragon conoce a Sabo, a quien posteriormente le salva luego de encontrarle malherido y lo lleva consigo para que se pudiera recuperar. 10 años más adelante les volvemos a ver actuar, solo que en esta oportunidad invadiendo el puente de Tequila Wolf, lugar en donde el gobierno mundial tenía trabajando en su construcción a un
montón de gente en contra de su voluntad, y donde de hecho llegó a parar la pata a Nico Robin luego de lo ocurrido en el arco de Sabondi. Ahí el ejército revolucionario tomó el control del lugar y liberó a todas esas personas, estando Robin incluida ahí. Fue por medio de esta situación que posteriormente ella llegó a la antigua base de operaciones de Báltigo, lugar en donde conoció a Dragon, Sabo y Koala. Tras esto, un par años más adelante, Sabo, quien ahora era el segundo al mando de la organización, se infiltró junto a Koala y a Hack en Dressrosa con el fin de detener una red de transacciones de armas que llevaba a cabo Doflamingo desde las sombras, la cual con ayuda de los sombreros de paja pudieron detener, y de hecho en ese momento estos se llevaron todas esas armas a su antigua base, cosa que despertó el interés de los piratas de Barba Negra, y esa fue la razón por la cual estos últimos terminaron invadiendo el lugar, o sea, para quedarse con todas esas armas. Poco tiempo después de eso el ejército volvería a actuar, solo que en esta oportunidad en el reino de Lulusia, el cual estaba siendo invadido por un grupo de piratas a los cuales se enfrentaron con el fin de proteger a los ciudadanos que ahí se encontraban, y acto seguido de esto pusieron en marcha su plan de invadir la Tierra Santa de Mary Joyce justo cuando se estaba realizando el Reverie de ese año. En esta operación habían varios objetivos. El primero era el de liberar a los esclavos que ahí se encontraban, el segundo era de destruir los almacenes de alimentos de la Tierra Santa, y el tercero era de rescatar a Bartolomeu Kuma. Y tras un enfrentamiento contra los almirantes de la marina Ryokugyu y Fujitora, los cuales intentaron defender el lugar de este ataque, los revolucionarios pudieron escapar del lugar habiendo logrado todos sus objetivos. Sin embargo, en el caso de rescatar a Kuma, la cosa no les salió como esperaban, puesto que no contaban con que su conciencia había sido extraída previamente. Debido a esto, lo que habían rescatado simplemente era un cascarón vacío, pero por otro lado, el objetivo de destruir los almacenes de alimentos sí que se cumplió, y este mismo formaba parte de un plan mucho más grande que había detrás, el cual era el de dejar a la Tierra Santa sin ningún tipo de alimentos, puesto que en paralelo a esto, por otro lado, varios barcos de la organización se encargaban de evitar que los barcos que trasladaban suministros a ese lugar pudieran hacerlo. Esto haría que la Tierra Santa se debilitara muchísimo, ya que a mediano y largo plazo se quedarían sin comida tanto para abastecerse bien ellos como también para alimentar de buena manera a quienes les protegen. No obstante, lo verdaderamente importante que ocurrió en toda esta operación fue que Sabo logró ser testigo de la audiencia que tuvo el Rey Cobra con los miembros del Gorosei, lugar en donde terminó apareciendo Imu, quien gobierna el mundo desde la sombra, y donde terminaron dándole mortadela al gobernante de Arabasta. Fue en ese momento cuando Sabo también fue inculpado por esa situación, noticia que movió el mundo y que le colocó como la cara visible de un movimiento revolucionario a nivel mundial que hizo que varios reinos rechazaran al gobierno y se declararan a favor del ejército revolucionario. Uno de ellos fue Lulusia, lugar en donde de hecho se refugió Sabo tras haber escapado de Mary Joyce. No obstante, este reino fue completamente destruido por el arma de destrucción masiva que posee actualmente el gobierno mundial. Sin embargo, Sabo y un montón de los habitantes del lugar pudieron escapar a tiempo del sitio y posteriormente llegar al reino Kamabaka. Ahí el segundo al mando le informó tanto a Dragon como a Ivankov de todo lo ocurrido en la Tierra Santa, y a día de hoy desconocemos cuál será el siguiente movimiento que esta facción hará tras haberse enterado de que el mundo al cual quieren liberar siempre tuvo un máximo gobernante desde las sombras. Y bueno, la verdad es que esta trama del ejército revolucionario está sumamente interesante en la actualidad, ya que como mencioné al principio, es la única facción que confronta directa y constantemente al gobierno, que no deja de ser el villano principal de la historia. Sin embargo, es una lástima que se haya desaprovechado tanto a lo largo de la misma, puesto que los personajes que le conforman a día de hoy no se sienten tan trascendentales para la trama, salvo por pequeñas intervenciones que han tenido. Por ejemplo, Ivankov fue bastante importante en el arco de Impel Down y también en Marineford, pero no por ser un revolucionario, sino por pertenecer a la alianza de presos en la cual también estaba Luffy. De la misma forma, Koala, quien es uno de mis personajes favoritos, brilla es por el trasfondo increíble que tuvo en el flashback de Fisher Tiger, y no por ser parte de esta facción actualmente. Luego está Sabo, quien a día de hoy sí que promete bastante por lo de ser considerado como la cara visible de la organización. Esperemos que se desarrolle mucho más tomando este aspecto como punto de partida, para que así deje de ser considerado por muchos como simplemente el reemplazo de Ace. Y por último está Dragon, que la única intervención importante que ha tenido hasta ahora ha sido la de salvarle la vida a su hijo en Lockdown. De él nos hace falta conocer todo su trasfondo y sus capacidades, así como también si existe algo más allá de su aspecto revolucionario en su personalidad. No obstante, debido a que todos estos personajes, que no dejan de ser los pilares fundamentales de esta organización, al menos de cara al espectador, están tan vinculados al conjunto protagónico, creo que tendrán mucha más profundidad para más adelante. Por poner un ejemplo, Koala es la viva representación de todo por lo que Fisher Tiger y la reina Otohime lucharon en su momento, y por lo mismo esta se ve directamente relacionada con los ideales de Jinbe, quien es actualmente un miembro más de la
banda de los sombreros de paja, y de la misma manera Sabo y Dragon están directamente relacionados, pero con Luffy. Literalmente a uno lo considera como a su hermano y el otro no deja de ser su padre, por lo que sería sumamente raro que estos personajes no tengan más protagonismo de aquí al final de la historia. Y bueno, por último está Ivankov, que a pesar de no estar tan vinculado con ninguno, ayudó a Luffy en su momento y a día de hoy su trasfondo, al igual que el de Kuma, es completamente desconocido, por lo que si nos dieran el contexto de ambos igual se pudiera ampliar mucho más esta facción. Pero hablando de Kuma, por lo visto la historia está indicando que será bastante importante de ahora en adelante. Quizás ahora este sirva como hilo conductor para que ocurran situaciones que den pie a que se desarrollen más problemáticas que involucren al grupo al cual pertenecía anteriormente. Pero en definitiva, el ejército revolucionario es una facción sumamente importante para la historia, pero que no se ha profundizado prácticamente en nada en ella. Ahora, todo indica que tiene un potencial que, de cara al final de la historia, terminará siendo explotado debido a la relevancia que se le está construyendo en este último arco, y esperemos que así sea. Recientemente, Eiichiro Oda nos reveló a través de su manga una parte del pasado de Kuma, más específicamente la de su infancia. En ella pudimos ver una serie de acontecimientos que hacen que, al menos para mí, sin duda alguna, se quede con el puesto del pasado más trágico de todo One Piece. No existe ninguna otra situación que le supere de momento, ni siquiera el pasado de Robin, y en este video te explicaré las razones del por qué lo creo, así como también más a profundidad todo lo que tuvo que vivir Kuma desde bien temprano en su vida. Pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos con el video. Bien, lo primero que debemos hacer es entrar en el contexto de la situación, y para ello debemos regresar 47 años antes de la actualidad en la historia, y ubicarnos en el reino de Sorbet, una isla del South Blue. En ese lugar y en ese momento nació Kuma, quien tuvo de padres a una humana común y corriente y a una persona que era descendiente de la tribu de los Buccaneer, una raza recién introducida en la historia a través de este flashback. Debido a esto, Kuma dio inicio a su vida siendo un mestizo entre humano y Buccaneer, algo que sería sumamente determinante para el resto de su juventud, ya que dicha tribu era perseguida por el gobierno mundial, y la razón era que, según ellos, los Buccaneer habían cometido una acción imperdonable en el pasado, y debido a esto todo aquel que portara ese linaje debía ser juzgado también por ello. Es decir, que en un momento del pasado un grupo de gente que compartía unas características específicas realizaron un acto que, a ojos del gobierno, terminaría siendo algo completamente imperdonable, y debido a esto se justificaría la persecución de todos los descendientes de ese grupo de gente, aunque estos no hayan tenido nada que ver con el acto que originó todo. Podría decirse que el único pecado que cometieron todos los descendientes fue el simple hecho de haber nacido siendo Buccaneers, y aquí hay que resaltar que muy probablemente ese acto imperdonable no haya sido nada malo a ojos de nosotros los espectadores, puesto que recordemos que en estas situaciones el gobierno mundial juzga de forma extremadamente arbitraria, es decir, nunca es justo, simplemente vela por sus propios intereses y todo lo que vaya en contra de los mismos debe ser sancionado, por lo que muy seguramente ese acto imperdonable haya sido haberse opuesto a que les quitaran su libertad de alguna manera. Y yéndonos a un ejemplo un tanto más ridículo, probablemente todo esto haya sido ocasionado porque un Buccaneer no haya querido besarle los pies a un Tenryubito. Bueno, dudo mucho que un acto así haya trascendido hasta convertirse en un acto imperdonable para todo ese linaje, pero creo que ya entendieron el punto. Podría decirse que a los Buccaneer les ocurrió lo mismo que a los del clan Kurosumi en Wano, los cuales fueron eliminados de forma sistemática por los habitantes del país por culpa de un crimen que cometió un grupito de ese clan, y por la misma vía, al padre de Kuma le ocurrió algo parecido a lo que le pasó a Orochi, y eso fue que les aplicaron una condena por el simple hecho de haber nacido con unas características determinadas. Pero volviendo al flashback de Kuma, resulta que dentro del hospital donde este nació se encontraban agentes del gobierno mundial, los cuales se dieron cuenta de que había un descendiente de la tribu de los Buccaneer en el lugar, y encima este había tenido a un bebé recientemente, por lo que fueron tras él y le capturaron, junto a su esposa y a su hijo. Ahí pudimos observar cómo el padre de Kuma intentó resistirse, puesto que estaba bastante herido cuando se le vio junto a su familia ya estando visados. Y aquí debo hacer un paréntesis, puesto que no sé hasta qué punto sea bueno para el video soltar esa palabra tal cual se escucha. Como muchos ya sabrán, actualmente le estoy dedicando muchísimo de mi tiempo al canal y me gustaría que a los videos les vaya lo mejor posible, por lo que de ahora en adelante me referiré a toda acción o situación que involucre cadenas y falta de libertad como a la palabra por E. Pues bueno, ya por este punto un pequeñísimo Kuma fue víctima de la palabra por E por parte del gobierno mundial, por lo que le veríamos crecer y desarrollarse estando en Marie Joyce, teniendo
teniendo que realizar trabajos forzados para los tenryúbitos, por no decir que también recibía maltratos constantes y amenazas para que este no les molestara cuando llorara. Y esto, aunque puede que no tenga tanto shock en el espectador, sí que es una situación sumamente nefasta, puesto que estamos siendo testigos de cómo Kuma desde prácticamente el inicio de su vida fue juzgado por una acción que ni siquiera él había cometido. Simplemente le habían puesto esa cruz en su espalda por ser el descendiente de una tribu que muy seguramente haya sido juzgada injustamente en su momento, y que ahora, desde bien jovencito, fue obligado a trabajar forzosamente para los tenryúbito. Y aquí dice que usar el término trabajar es blanquear lo que realmente estaba ocurriendo, pero ya ustedes me entenderán, la palabra por Mientras muchos otros muchachos eran libres, podían jugar y recibían cariño de quienes les rodeaban, Kuma no era libre. En lugar de jugar, este era víctima de la y en lugar de cariños, este recibía maltratos y amenazas. A diferencia de la gran mayoría de infancias tristes en esta obra, en donde los muchachos de un momento a otro pierden su inocencia, aquí vemos a un chico que perfectamente podría decirse que nunca la tuvo, ya que le tocó crecer y desarrollarse en el lado oscuro de Mary Joyce. Pero bueno, eventualmente este se reuniría con su padre, quien también estaba en esa situación, pero esto estaba muy lejos de ser un pequeño momento que represente una pizca de felicidad en un océano de amargura. Aquí solo había amargura, puesto que en él mismo su progenitor le comentó que su madre, quien también fue capturada por el gobierno al igual que ellos, a pesar de que ella no era descendiente de los Buccaneer, ella se había ido al cielo. Y aquí debo hacer énfasis en una cosa que no necesariamente tiene por qué ser así, pero que a mí se me hace que probablemente haya ocurrido de esta manera. A diferencia de Kuma y de su padre, quienes realizaban trabajos forzados, a su madre nunca le vimos hacer nada luego de que fuera y esto probablemente se deba a que, a diferencia de los trabajos forzados que realizaban los hombres, las mujeres fueran utilizadas de otra manera por los tenryúbito. Y es que si nos vamos al mundo real, históricamente las mujeres que eran víctimas de la palabra por en muchos casos eran utilizadas para satisfacer ciertas necesidades de quienes les habían quitado su libertad. Vamos, esto para que nos entendamos. Curiosamente, si volvemos a One Piece y aplicamos un poquito de este contexto en la situación que vivió el personaje de Boa en su momento, podemos ver que esto encaja perfectamente con los problemas que arrastra el personaje. Y la situación de Boa no era muy distinta a la de la madre de Kuma. Tomando eso en cuenta y entendiendo que esta última no corrió con la misma suerte que la primera, podríamos decir que la madre de Kuma no logró salir viva de las aberraciones que se le pasaban por la cabeza a los tenryúbito y que sin ningún tipo de impedimento posteriormente le hacían. Imagínense estar en esa situación mientras era plenamente consciente de que su hijo y su padre también estaban siendo víctimas de la palabra por Esto obviamente sería algo que rompería a cualquiera, pero como les dije al principio, esto simplemente es una posibilidad que se genera por el hecho de que el punto y final en la vida de la madre de Kuma se trabajó fuera de escena, algo que alimenta más la teoría, ya que de haber sucedido de esta manera que les estoy comentando, no podríamos haberlo visto, puesto que One Piece no deja de ser una obra que va dirigida a todo público, y no todo público ni está listo, ni tampoco debería ver directamente cómo ocurren cosas así. Pero bueno, si volvemos al pobre Kuma, al enterarse de que su madre se había ido, se quiebra completamente y dice una frase que a mí personalmente también me quebró, y esa es en la que comentó entre gritos y lágrimas que se quería ir con ella. Imagínense lo miserable que se sentía ese pobre muchacho en ese momento tan trágico. Nunca tuvo ningún tipo de libertad, siempre estaba rodeado de gente que le maltrataba, y por si todo esto no fuera poco, luego se entera de que se había quedado sin una de las únicas dos personas que le hacían sentir genuinamente querido y apreciado en este mundo. La vida no dejaba de darle golpes a un muchacho que el único crimen que había cometido era simplemente el de haber nacido siendo un Buccaneer. Y lo peor de todo esto es que la vida no se iba a detener en la paliza que le estaba dando, y esto lo veremos en nada. Producto que su hijo se había quebrado completamente, el padre de Kuma tuvo que recurrir a contarle la leyenda del dios del sol Nika, ese que aparecía para darle libertad a todos los que sufrían por falta de la misma, y que a su vez lo hacía bailando al ritmo de unos tambores. Esta era una leyenda que se había transmitido de generación en generación por los Buccaneer, y se lo contó para darle esperanzas a ese niño que ya se había dado completamente por vencido. Pero lo que no sabía ese muchacho es que justo cuando por fin había recuperado un poquito de esperanzas gracias al ritmo de los tambores con los que su padre bailaba, los mismos de un segundo a otro se detuvieron, puesto que sin mediar ningún tipo de palabras, un tenryúbito le puso punto y final al padre de Kuma, y todo esto frente a sus ojos mientras este bailaba al ritmo de esos tambores que le daban esperanzas. Sin lugar a duda, este es el momento más oscuro de todo este pasado, puesto que Kuma recién había recuperado las esperanzas luego de que su madre les hubiera dejado, y ahora tendría que lidiar también con el hecho de que le hayan quitado a su padre, simplemente porque el sonido de los tambores que este hacía para calmarle
le molestó a un dragón celestial. Y todo esto en una secuencia de paneles que fue tan rápida que ni siquiera le dio tiempo a que su sonrisa desapareciera. Fue algo tan repentino que la sonrisa de ese muchacho quedó completamente manchada. Al igual que sucedió con Nami, ambos tuvieron que presenciar cómo sus padres dejaban el mundo en el que vivían de la forma más abrupta posible, pero a diferencia de Belemer, el padre de Kuma no tuvo la dicha de al menos haberse podido despedir de su descendiente. Pero bueno, por si fuera poco, todo lo anteriormente mencionado, la cosa no se detiene, puesto que un tiempo después, específicamente 38 años antes de la actualidad de la historia, un Kuma de 9 años de edad sería llevado a God Valley con la intención de que participara en la cacería que los Tenryubito realizaban cada 3 años, la cual tendría como objetivo a personas, y en este caso puntual involucrando tanto a los habitantes de God Valley, los cuales habían cometido el pecado de haber llamado al lugar donde vivían el Valle de los Dioses, y también a los pecadores como Kuma. Imagínense todo por lo que tuvo que pasar ese muchacho en su momento, como si haber tenido que perder a sus dos padres no fuera poco, ahora también tendría que participar en una cacería donde le tuvieran a él mismo como objetivo. Es por esta razón que en un momento determinado este intenta escapar, sin embargo no logró llegar muy lejos, puesto que sus propios compañeros se vieron en la obligación de tener que atraparlo para evitar un mal mayor para todos. Esto sin duda alguna sería una cosa terrible de no haber sido, porque en medio de toda esta situación apareció un joven Ivankov ofreciéndole libertad, poniéndole a su vez punto y aparte a esta historia, al menos de momento. Y bueno, creo que después de haber explicado más a profundidad todo por lo que tuvo que pasar Kuma desde prácticamente el inicio de su vida, supongo que no hay duda de que este es el pasado más trágico visto hasta ahora, puesto que a diferencia del resto de personajes que tuvieron que pasar por penurias parecidas, al menos estos tuvieron momentos en los que pudieron ser genuinamente felices. Por ejemplo, Robin pudo disfrutar su vida junto a los eruditos de Ohara antes de que sucediera el incidente que destruyó esa isla. Nami por su parte pudo compartir con su madre y su hermana hasta el momento en el que Arlong le arrebató a Belemer. Trafalgar Law recibió el cariño y la educación de sus padres hasta el momento en el que el lugar en donde vivía fuese completamente destruido, y así hay un sinfín de personajes que, dentro de todas sus tragedias, pudieron disfrutar de una felicidad plena en momentos puntuales de su juventud, pero a diferencia de todos ellos, Kuma fue víctima de la palabra por E desde su nacimiento, y debido a haberse desarrollado en Mary Joyce teniendo esa condición, podría decirse que este no tuvo el lujo de perder la inocencia, ya que nunca la tuvo. Tal era su desgracia que el único consuelo que le quedaba era el ser optimista al desarrollar una especie de síndrome de Estocolmo con algunos Tenryubito, es decir, desarrollaba una especie de afecto por los que no le maltrataban tanto, y esto sin contar al hecho de haber perdido a su padre de aquella forma tan aberrante. Sin duda alguna, en este capítulo 1095 de One Piece fuimos testigos de la tragedia más grande y oscura vista hasta ahora en este manga. One Piece es una historia que lleva un montón de tiempo estando en emisión. Eso se ve reflejado tanto en la cantidad de capítulos que tiene, como también en las constantes declaraciones que hace su autor referente a lo que le resta de duración. Debido a esto último, muchas personas nos hacemos la pregunta de cómo logrará cerrar su historia sin dejar cosas a medias. Y aquí es donde entra Koby en la ecuación, un personaje que ha estado presente en la misma desde el principio, y que a día de hoy pareciera que tendrá una evolución debido a ciertos factores que veremos en este video, pero ¿la misma llegará a tiempo? ¿Podrá Koby desarrollarse al 100% antes de que One Piece termine? ¿Y cuál será el siguiente paso en el camino del marín de cabello rosado? Descúbrelo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos hacer es hablar de su presencia en la historia, ya que con la misma podríamos deducir qué tan relevante terminará siendo para la obra, puesto que lo ideal es que el tiempo que se invierte poniendo a según qué personajes en la pantalla se debe ver reflejado en la importancia y trascendencia de los mismos dentro de la trama. Ejemplos de esto es Momo, que estuvo presente desde Punk Hazard y que al final terminó siendo un efectivo muy importante para la gran alianza que gira en torno a Luffy, aunque existen excepciones a esto como las de Carrot o Yamato, pero esa ya es otra historia. De momento apliquemos esto en Koby, quien ha estado presente en la historia desde el principio. De hecho, literalmente podría decirse que fue el primer compañero de Luffy. Pero bueno, en el desenlace del arco del Capitán Morgans vimos cómo, a diferencia del protagonista, el pelirrosa decidió tomar el camino de los Marines, algo que previamente fue motivado por el propio Luffy, quien le inspiró a seguir su propio sueño. Con esto se nos da un punto de partida sumamente curioso, ya que tendríamos a un joven con el objetivo de querer ser un almirante de la marina, pero motivado
matado por un pirata, y esto da pie a que se genere la idea dentro de la cabeza de Kobe de que no todos los piratas son malos, siempre existe la posibilidad de que haya alguno bueno, tal como sucedió con Luffy, que no deja de ser un tipo con unos valores no muy distantes a los que tiene él. Pero bueno, esto será importante para más adelante. Ahora, si volvemos a lo de la relevancia en la historia, ya con esto se nos deja bien en claro que este personaje debería ser trascendental para la trama, puesto que su punto de partida se dio al principio y él mismo fue motivado por el protagonista. Curiosamente, su objetivo será alcanzar un puesto en la organización que le pondría en su contra, y esto último es algo que alimentaría mucho más las expectativas del espectador, por lo que podríamos decir que desde el inicio de la historia, Kobe sería un personaje prometedor, hipótesis que en aquel momento sería confirmada cuando se introduce a Garp como su maestro, un marín que en aquel entonces no conocíamos ese vínculo que tenía con Luffy, pero también se nos plantea que es uno de alto rango, y que de hecho también resaltaba, y no precisamente por su rango, sino más bien por su comportamiento. Este sería el responsable de entrenarle tanto a él como a Helmeppo, el mismo tipo que en su momento le tomó como rehén, pero eso ya sería cosa del pasado, puesto que juntos lograrían superar todo ese duro entrenamiento al que fueron sometidos, haciéndose cada vez mejores, algo que a mi parecer está completamente justificado, puesto que no le estaba entrenando un random, lo hacía el héroe de la marina. Tomando en cuenta esto y el estado en el que los agarró, que era básicamente el de dos muchachos que a duras penas habían agarrado una escoba para barrer, lógicamente la mejoría sería extremadamente evidente cuando les volviéramos a ver, y de hecho así fue, puesto que para la saga de Water 7 ya ambos habían tenido un cambio físico tan drástico que ni el propio Luffy ni Zoro les reconocían, aunque esto último también se podría justificar con la estupidez de ambos, pero el punto aquí es que el autor nos quería dejar en claro que, al igual que Luffy y sus compañeros, Kobe también estaba progresando por su lado, y algo curioso es que en esta misma saga fue que Luffy se vio en la obligación de conseguir su primer power up, remarcando con esto aún más el punto de que ambos por sus propios lados estaban aumentando sus capacidades. Ya con esto, en aquel entonces nosotros los espectadores nos deberíamos haber hecho la idea de que Kobe a su manera llegaría tan lejos como Luffy en el futuro, puesto que ambos iban avanzando a pasos agigantados en paralelo, pero eso sería más una intuición de nuestra parte. Sin embargo, en Marineford, lugar en donde se nos revela esa rivalidad que tenía Roger con Garp, ya esas creencias quedan confirmadas en el manga. Si Luffy había heredado la voluntad de Roger y Kobe, que se introdujo desde tan temprano en la historia, estaba tan relacionado con el protagonista y que además estaba siendo entrenado por Garp, por regla de 3, heredaría la voluntad de este último, quedando así los dos novatos como los herederos de los dos rivales de la vieja guardia, y por ende, si Luffy iba a llegar lejos, Kobe también lo haría debido a esto. Pero eso no fue lo único importante que involucraba al Pelirrosa en ese arco, ya que fue ahí donde también este tuvo ese choque de realidad que le dejó bien en claro en qué tipo de organización estaba, siendo la Marina un ente más oscuro y maquiavélico que tenía una visión de justicia más cercana a la de Akainu que la que Kobe creía que tenía, puesto que el objetivo en Marineford no dejaba de ser eliminar el linaje de Roger al ejecutar a Ace en público, o sea, juzgándolo pero por los actos de alguien más, y también el de eliminar a la flota de Shirohige sacrificando los efectivos que hicieran falta para obtener ese fin. Al Kobe intuir todo esto, colapsa y pierde el rumbo. Es por esa razón que intentó actuar a favor de la Marina a pesar de que los objetivos no estén de acuerdo con su juicio moral, y como respuesta a esto, el protagonista de esta historia, es decir, el mismo que en su momento le introdujo en el camino que posteriormente recorrió, le golpea y se lo saca del medio. Esto representa el regreso de Kobe pero a sus cabales. Si antes había perdido el rumbo, ahora lo volvería a recuperar luego de toparse con Luffy, a pesar de que esto haya sido por las malas. Pero bueno, tras esta situación Kobe queda inconsciente, pero le despiertan muchas voces en su cabeza, las cuales eran la de los combatientes que se encontraban agonizando en un ya avanzado conflicto. Ante esto, el personaje llegó a la conclusión de que debía hacer lo posible para detener esa guerra, y es ahí donde luego de intentarlo al gritar en medio del lugar, cosa que interrumpió brevemente la contienda, Akainu tuvo que hacer un acto de presencia. Es ahí donde vemos al polo opuesto en su organización intentando quitárselo del medio, pero antes de que lo lograra llegaría Shanks, siendo así un pirata que le salvó la vida del ataque de uno de los de su propio bando. Esto le puso punto y final al conflicto, y al Kobe recuperarse del mismo ya había aprendido aún más de ese mundo en donde se encontraba, también de la organización a la que pertenecía y de la justicia que debía seguir. Es por esa misma razón que tras el salto temporal nos enteramos de que el Pelirrosa se une a los miembros de SWORD, que es una organización dentro de la Marina que sigue su propio camino, vamos, que van por su cuenta, en pocas palabras, algo bastante lógico tomando en cuenta que el mismo
marín que le intentó liquidar ahora era el almirante de flota. Y aquí lo curioso de todo esto es que Koby pudo llegar a esa conclusión gracias a un pirata, puesto que de no haber sido por Shanks ni siquiera la hubiera contado. Y de la misma manera, de no haber sido por Luffy, este no hubiera tomado ese camino desde un principio. Esto explica bastante bien la razón del por qué Koby decidió apartarse del camino tradicional de la marina, no porque sea un pirata en el fondo, ni mucho menos, sino porque los piratas le hicieron ver que esa organización a la que pertenecía no representaba la justicia en la que él mismo creía, y por ende se unió a Sword para poder aplicar la suya propia con más libertad. No obstante, durante esos 2 años Koby también sería conocido como héroe, al igual que su maestro, pero en su caso sería por haber salvado a un montón de civiles en el incidente de Rocky Port, lugar en donde también se vieron envueltos los piratas Trafalgar D. Law y Marshall D. Teach. Ya con esto nos quedaría bien en claro cuál es el nuevo camino de Koby, y ese era el de aplicar su propia justicia, pero salvando a los inocentes, es decir, poniendo por delante el bienestar de los que deben ser protegidos, algo que no dista mucho de lo que vendría siendo la justicia ideal que la propia obra nos establece. Y con todo esto nos quedaría un personaje bastante completo, puesto que ha tenido una progresión lógica interesante y también una evolución que le llevó a tomar decisiones consecuentes con su planteamiento, pero aún faltaba algo, y ese algo no podría ser otra cosa que un potenciador quisiera que alcanzara el siguiente nivel, ya que si no, el personaje pues se estancaría. Es por esta razón que recientemente le vimos estar involucrado en la problemática de Hachinosu. Bueno, más que estar involucrado, fue él quien la ocasionó, ya que este decidió ocupar el lugar de todos los marines que Barbanegra se iba a llevar como rehenes tras la resolución del conflicto de Amazon Lily. Esto ocasionó que el Mepo, el resto de miembros de Sword y Garp fueran a rescatarlo, y tras invadir el lugar, se vieron envueltos en una situación en la que su maestro se tuvo que sacrificar para así dejarles vía libre al resto para que pudieran escapar. A día de hoy desconocemos qué es lo que sucederá con Garp, pero si Oda tiene huevos con esto, el camino más lógico que debería tomar es el de rajárselo, puesto que con esto Koby, quien ya se nos ha planteado como su sucesor, tendría un punto de quiebre lo suficientemente grande como para que le haga superar sus límites, ya que el hecho de que su maestro pase a mejor vida justamente por haberle salvado la suya podría generar ese desarrollo. Ahora, el problema que yo le veo a esto es que de momento la obra se está centrando en otras cosas, y este tipo de evolución sí que requiere profundizar un poco más en el personaje, ya que la reacción lógica ante la situación que está por vivir Koby es la de entrar en un estado más oscuro en donde posteriormente se reencontraría con sus propias motivaciones y regresaría a su estado natural, pero en este caso más fuerte que nunca, ya que habría perdido esa inocencia generada por tener a alguien siempre por arriba de él encargándose de los problemas, y ahora que dicho personaje no esté, le tocaría a él mismo ser quien se ocupe de ellos, tomando un rol mucho más confrontativo si se quiere, ya que lo que le debería dejar como enseñanza de esta situación a Koby es el hecho de que en la mayoría de los casos es más efectivo intentar solucionar el problema de raíz para minimizar los daños, y esta es una carencia que ciertamente tiene el personaje, puesto que siempre intenta solucionar las cosas por la vía pacífica, a pesar de que en el mundo en el que vive está lleno de malintencionados. Curiosamente, el responsable de que viviera toda esta situación no es otro que el pirata que representa la otra cara de la moneda de Luffy, y este último de hecho ya hemos visto que no ha dejado de estar presente en la evolución del marín, dejándonos así una visión bastante completa de lo que es la piratería a través de la perspectiva de Koby, la cual es una bastante real a mi parecer, puesto que es un mundo lleno de malintencionados donde existen algunas excepciones. Pero bueno, la verdad es que a mí Koby es un personaje que me gusta un montón, pero como ya les mencioné, me preocupa mucho que no se le llegue a dar esa profundidad al conflicto que debería tener producto a sus últimas vivencias, debido a que la obra parece que está queriendo centrarse en otro tipo de cosas, y como mencioné al principio, el autor constantemente nos está diciendo por activa y por pasiva que ya quiere darle un cierre a la misma, y si este no concluye esa evolución de Koby, pues la verdad es que sí sería bastante decepcionante, puesto que no deja de ser un personaje recurrente que ha estado presente desde el principio, y que además se nos ha planteado como alguien sumamente importante a lo largo de la historia. A mí personalmente me hubiera gustado que todo este punto de quiebre se hubiera producido antes, ya que esto hubiera hecho que Koby obtuviera este desarrollo ya desde más temprano, y con esto se podría haber profundizado mucho más en los conflictos que le generan al personaje aplicar su justicia ideal en el mundo en el que vive, pero ahora ya teniendo las herramientas necesarias para poder hacerlo, las cuales obtendría gracias al desarrollo generado por el punto de quiebre de haber perdido a su maestro, lo cual sería un camino bastante parecido al de Thorfinn de Vinland Saga o al de Kenshin de Rurouni Kenshin, pero entiendo que este tipo de conflictos también se da en esas historias porque ambos son los protagonistas de las mismas, pero
En fin, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas los siguientes que suba. Por aquí te dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.